a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando ya lo tenga, diga un fuerte amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Le cuento cómo salió este mensaje. Estaba ya como una lista de personas a las cuales me iba a llamar por teléfono por el trabajo que estoy agarrando ahora con una universidad de Guatemala. Pues es americana, ¿verdad? Pero su sede está en Guatemala. Y ya me habían dado una lista de personas a las que les iba a hablar. Y no sé, me agarra nervios, me agarra un nervio medio raro, ¿verdad? ¿Y qué me van a decir? ¿Le llamo o no le llamo? ¿Lo hago o no lo hago? Y en el momento se me vino una frase. Y esa frase es bien salvadoreña. ¿Y quién dijo miedo, pues? ¿Nunca ha oído esa frase usted? Pues así le pusimos el mensaje. ¿Y quién dijo miedo? Así de que vaya conmigo ahí a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Por el frío, solo leamos, hermano, no se ponga de pie, le van a doler la rodillita, ¿verdad? Y el 7 que mejor así acomodadito, ¿verdad? Dice la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de poder predicar tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor, y pedimos, Señor, por la joven Ingrid, Señor, aunque no le conocemos, Señor, sabemos que tú vas a obrar en su vida, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a llegar a ese lugar, Señor, del hecho donde ella está ahorita, y te pedimos, Señor, que pongas tu mano de sanidad y la restaures, Señor. Quita cualquier enfermedad de su cuerpo, provéele a la familia todo lo que puedan necesitar. Señor, tú vas a ser glorificado en ese milagro. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido miedo? Yo sí. A muchas cosas les he tenido miedo. A las culebras, dice hermano, ¿quién les tiene miedo, verdad? ¿A qué más le tienen miedo? A las cucarachas, ¿verdad? A las ratas, ¿verdad? No, hombre, mire, y lo peor es que esas cucarachas en la noche, cuando le andan caminando a uno en los pies, eso se siente horrible. Ay, no, yo odio las cucarachas, por eso es que siempre trato de que haya un mosquitero en la casa. Y hay muchas cosas que realmente nosotros como seres humanos le tenemos miedo. Porque eso es bien trivial, lo que le he dicho de tenerle miedo a algún animal. Pero que hay que cuando le tenemos miedo a una enfermedad, que hay cuando le tenemos miedo a perder el trabajo, que hay cuando le tenemos miedo a perder el hogar, a perder el matrimonio, a perder la familia, a perder la vida. A todo ese tipo de cosas muchas veces le tenemos miedo. ¿A cuánto le tiene miedo a la muerte? ¿A cuánto le tenemos miedo a la muerte? Le tenemos miedo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder. ¿Y quién es el poder? El Espíritu Santo de Dios entre nosotros, ¿verdad que sí? Y eso fue lo que dijo Jesús. Jesús cuando murió, cuando él se fue al cielo, él dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. ¿Les voy a dejar qué? El poder. ¿Verdad que sí? Porque al Espíritu Santo se le identifica como poder, aunque es una persona, todos sabemos que es una persona, ¿verdad? Pero es el poder de Dios actuando en la tierra. Entonces, cuando usted y yo podemos tener miedo por algún motivo en la carne natural, tenerle miedo a la muerte, pues también tenemos que tener la seguridad de que nosotros al irnos de este mundo vamos para el cielo. Sí, nos va a dar miedo, ¿verdad? Ese hoyo todo raro, ¿verdad? Ahí todo oscuro, no, pues ya estamos muertos, que miedo nos va a dar ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí, muchas veces da miedo. Pero
la verdad es que el miedo es algo completamente natural. Porque si usted y yo no tuviéramos miedo, entonces no estaríamos protegidos. Porque el miedo, ¿qué es lo que hace? Nos hace buscar refugio. ¿Verdad que sí? Nos hace buscar un refugio, buscar un lugar en donde protegernos. Un lugar en donde estar seguros. Eso es lo que hace el miedo. Porque cuando yo tengo miedo, ¿qué es lo que hago? Me escondo, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo que estaba bien chiquitito para la guerra. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre nos andaba jalando. Para todos lados nos andaba jalando la pobre viejita. Cuando oía los tiros, nos metía debajo de los colchones, como que el colchón no iba a defenderla. Pero ella en su ignorancia, debajo del colchón nos metía. Ajá, al menos no íbamos a oír los balazos, ¿verdad? Y se quedó eso. Se nos quedó eso en la mente, que cuando oíamos balas, íbamos debajo del colchón. Otra cosa que me acuerdo yo que hacíamos nosotros cuando nos daba miedo, era embozarnos. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto le sucedió eso? Que nos metíamos debajo de la colcha y nos embozábamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el miedo es algo natural. Todo ser humano tiene que tener miedo. Por algo tiene que tener miedo. Si no tiene miedo, no es humano, hermano. Tenemos que tener miedo por cualquier cosa. Eso es normal, es natural. Es que mire, realmente el miedo es un medio de protección. El miedo es algo que Dios ha utilizado para poder protegernos. Cuando yo estoy en peligro, yo me tengo que proteger. Yo tengo que ver que tengo que protegerme, tengo que ver en dónde resguardarme. Pero déjeme decirle que a veces el miedo se convierte en algo peor que eso. Peor que tengamos miedo. Ya se convierte en una psicosis de las cosas que van a pasar. Ay no, es que este año dicen que trae cosas malas. Mire, yo vi en unos videos de TikTok, la fuente de información que ahora tenemos, ¿verdad? Yo vi en unos videos de TikTok que dicen que van, oiga bien la palabra, que dicen que están mandando a toda la gente que mire que el agua está envenenada, porque todo ese tipo de noticias ahora va a ver y va a creer que esas personas que están hablando son reales y no son reales, hermano. Mire, yo paso discutiendo cada rato con mi mamá porque ella es una gran tiktokera, mire, solo viendo TikTok pasa, y lo peor es que solo porquería ve. No ve nada bueno, solo porquería. ¿Y qué porquería? Noticias malas. Ah, no, hombre, mira, ya viste. Mira lo que te estoy diciendo. Aquí están diciendo que eso está pasando. Mamá, eso es inteligencia artificial. No, mira la persona cómo se ve. Bien normalita, bien. Sí, hermano, ahora las computadoras tienen la capacidad de crear una persona como que si fuera real. Son noticias, o sea, falsas. Pero nosotros nos comenzamos a poner en miedo. Cada rato le escribe a mi hermana: hija, tened cuidado, que los de migración andan por todos lados. Y aquella vacilando en la playa. O sea, ¿me entiende? Entonces, pero las noticias, hermano, muchas veces le ponemos cuidado. Y cosas que no son. Y eso es peligroso. Porque sí está bien tener miedo, pero tener miedo de cosas reales. Es como que me dijeran ahorita: mira, ahí viene un león. ¿Usted cree que yo le voy a creer que viene un león si nunca lo he visto en persona un león? ¿Verdad que no me voy a ir a esconder por eso? Porque yo sé que es mentira. Ahora, si me dicen: mira, cuando pases en la calle, tened cuidado que un carro te va a matar, ahí sí, porque eso sí es real. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces el miedo que nosotros tenemos es infundado, no tiene fundamento. Y cuando el miedo no tiene fundamento, nos llega incluso a causar problemas. Porque cuando usted comienza a preocuparse por cosas que no realmente existen, entonces puede llegar hasta enfermarse. Porque muchas veces nosotros tenemos miedo de que nos vamos a morir. Hermano, ¿usted no se va a morir? ¿Verdad que todos nos vamos a morir?
Sí, todos nos vamos a morir. Ay, pero es que yo no me quiero morir todavía. Sí, pero nos vamos a morir. Tenga miedo o no tenga miedo, siempre nos vamos a morir. Dicen que hasta ahorita, nadie se ha salvado de la muerte. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué yo voy a tener miedo? Ahora, el miedo no viene de Dios. El miedo viene de lo que el mundo nos ha enseñado. Porque Timoteo me está diciendo a mí que yo no tenga miedo. Porque Dios me ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, ¿verdad que sí? De poder y de autodominarme. O sea, autodominio. Eso es lo que está diciendo la Biblia que me ha dado. Por eso es que el miedo no viene de Dios. Yo no he encontrado, que miren, en la Biblia dice que hay que tener temor. Temor es una cosa y miedo es otra. Miedo son dos cosas diferentes entre el temor y el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. El miedo detiene. No le digo porque yo ya estaba con miedo de hablarle a toda esa gente que tenía que hablar. ¿Y qué me iban a hacer, hermano, con llamarle? Lo más que me podían decir, no, ya no me quiero matricular. Eso es lo más que me podían decir. Pero no, yo ya estaba sintiendo miedo. Y yo, ¿pero por qué? Si esto no viene de Dios. ¿Sabe qué es lo que hice? Agarré mi tableta, hice mi devocional y después comencé a llamar. Y ninguno me mordió. Ninguno, ni siquiera me ofendieron, papá. A lo más que llegaron fue a decirme, mire, fíjense que ya no voy a seguir. Mire, fíjense que ya no voy a hacerlo. Eso fue lo más que me... Pero yo tenía miedo. Un miedo que me paralizaba. Y oigan lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. ¿Qué es lo que dice? Oigan lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. ¿Alguien que lo quiera leer? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué es lo que le va a poner el miedo? Lo va a poner lazo. ¿Y los lazos para qué sirven? Para amarrarnos, ¿verdad que sí? Para amarrarnos directamente. Cuando los soldados detienen a alguien, ¿cómo lo hacen? Lo amarran, ¿verdad que sí? Lo amarran. Entonces el miedo, eso es lo que hace. Nos pone lazos. El miedo no nos deja crecer. Mucha gente no llegó a tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Tuvimos miedo. Yo he hecho muchas cosas con miedo, les estoy bien sincero. La primera vez me recuerdo que prediqué, yo tenía miedo. ¿Y sabe qué es lo que tenemos miedo? A que las cosas salgan mal. ¿Verdad que sí? Pero ¿quién dice que no pueden salir mal? Si van a salir mal, van a salir mal, pues. O sea, pero el miedo viene a mí y me detiene, me frena. En un ministerio, ¿qué es lo que lo detiene a uno? Muchas veces miedo. Ay, no, yo no voy a acompañar al pastor Julio a ver allá a los enfermos porque me puede pasar una bacteria. Yo no voy a ir al hospital porque dicen que en los hospitales hay bacterias come carne. Y sí, es cierto, hay bacterias, hermano. No les voy a negar que no, pero tomen las precauciones del caso y vámonos, pues. Yo me acuerdo cuando estábamos en la otra iglesia, aquí en el punto, íbamos a los hospitales a evangelizar. Y entrábamos a zonas en donde había gente ya desahuciada, con enfermedades contagiosas. Y entrábamos. Y no mucha gente cuando estaba el coronavirus pues andaba repartiendo comida, pues. Y ahí están vivos. No se murieron. Sí, algunos se fueron, pero porque ya era el tiempo de ellos. Ya era el momento en el que Dios lo iba a llevar. Porque mire, cuando a alguien no le toca, aunque se ponga. Y cuando a alguien le toca, aunque se quite, le va a caer la pedrada. Le va a caer. Pero es que eso así es. Ahora,
Yo tengo que ser una persona precavida, pero el miedo no me tiene que detener. Porque muchas veces el miedo no me va a dejar triunfar. Muchas veces el miedo no me va a dejar tener un hogar feliz. El miedo no me va a dejar avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y el miedo no ayuda. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo encierra, el miedo limita y el miedo reduce la visión que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para nuestra vida? Que nosotros avancemos. El pueblo de Israel tenía miedo de Faraón. Mire, yo creo que cuando llegaron a la cúspide del miedo fue cuando los pusieron entre el mar y Faraón atrás. ¿Saben que sí? No, si ya nos tocó, ya estamos muertos. No, que yo me imagino que mate a alguno. No, Señor, para que nos sacaste, no hubieran matado allá, Señor. Señor, dirán, ¿a dónde nos van a venir? Aquí ahogados nos van a hacer, nos van a meter la cabeza en el mar y ahí nos van a matar a todos. Y no fueron 10 a visitar la tierra, pues, y solo 2 fueron valientes, pues. Los demás le dijeron, son muy grandes, Señor. Y nosotros somos chiquitos, Señor. Nosotros no podemos, Señor, si ni siquiera ondilla podemos manejar. Más que el pastor Julio nos la quitó, que el domingo la mostró, que él nos la quitó. Ajá. ¿Y cómo, Señor? En ese momento el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenía? Tenía miedo, hermano. No voy a decir que el miedo no es justificable, porque sí es justificable. En ese momento, o sea, tenían miedo por algo que era real. Pero más real es Dios. Es más real Dios que lo que nosotros podamos temer. Porque la Biblia dice que caerán 1000 a mi izquierda y a mi derecha, y a mí no llegarán, no me tocarán. O sea que pasar por el miedo sí es normal. Como aquella joven que quería pasar el cementerio, ¿verdad? Desde que ella ya después de chiste, y ya era noche, y le daba miedo pasar por ahí. Y el único que estaba ahí era un viejito. Y le fue a decir, mire, Señor, y no pasa conmigo el cementerio, se me da miedo, ¿no? Y el Señor solo comenzó a caminar. Y ella comenzó a seguirlo. Ya en mediación del cementerio le pregunta, mire, ¿a usted no le da miedo pasar por aquí? Y el viejito le dice, cuando estaba vivo sí, le dice. Ajá. Es normal, pues, o sea, es normal. Pero también me hace otra, que dice que una mujer iba a pasar por un lugar donde era peligroso, donde había solo pandilleros, y esto es real, esto no es mentira, esto es testimonio escuchado. Y la mujer iba a pasar por ese lugar y comenzó a orar y le dijo a Dios que la convirtiera en una persona invisible y que los pandilleros no la vieran. Y comenzó a caminar con miedo. Comenzó a caminar. Amaneció con miedo y siguió caminando. Atravesó el lugar y no hubo ningún problema. Al día siguiente le preguntaron a los pandilleros que por qué no habían atacado a la mujer. ¿Y cómo la íbamos a atacar? Si iban como 10 hombres armados a la par de ella. ¿Cómo la podemos tocar? Y solo ahí iba pensando. Y ese es verídico. Esa es la mentira. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Imagínense esta mujer. Hubiera tenido demasiado, con el miedo que andaba, no hubiera cruzado. Y hubiera sido de él. Pero se encomendó a Dios. El miedo nos detiene, el miedo nos encierra, el miedo no nos deja ver lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Dios, en cambio, Dios llama a avanzar, incluso cuando el camino no sea completamente claro. Dios nos invita a avanzar, aun cuando todo parezca oscuro. ¿A cuánto le da miedo la oscuridad? ¿O le dio miedo alguna vez la oscuridad? Antes no le gusta la oscuridad, no duerme con la luz apagada.
pero bien abrazadita. Amén. Mire, mi mamá es una. Mi mamá no le gusta apagar la luz. Ella toda la noche la luz encendida. No, ella no, mamá, apague la luz. Sí, ya la voy a apagar, digo, ya la voy a apagar. Mamá, apague la luz. Ya la voy a apagar, ya la voy a... ¿A qué me duermo yo? A mí no, a mí me gusta dormir en oscuro. Pero sobre el día, sobre la de dormir. Pero ya después, como cuando uno anda afuera, ahí sí da miedo andar en oscuro. Entonces, Dios nos ha llamado a que nosotros avancemos. El origen del miedo revela muchas veces el propósito que hay escondido en ellos. Vayámonos con Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, 10. Génesis 3, 10. Oigan lo que le dice a Dios. Alguien que lo quiera leer. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que tuvo Adán? Miedo. ¿Y qué es lo que hizo? Se escondió. ¿Y por qué se escondió? Porque había pecado. O sea que muchas veces el miedo va a revelar lo que nosotros hemos hecho. ¿Se acuerdan cuando los niños chiquitos habían hecho una travesura? ¿Qué es lo que hacía el niño? Se escondía, los babosos. ¿Y quién le dijo al niño que tenía que esconderse? ¿Para que nadie? Pero sí sabía que había hecho algo malo. Entonces el miedo muchas veces lo que va a hacer es que nos va a revelar o va a revelar lo que nosotros hemos hecho mal. No, si yo me acuerdo cuando yo he hecho... Pero cuando yo trabajaba y venía en el bus y se subían los mareros con mi granada pistola, yo me aprovechaba a bajarme atrás. Y yo no había hecho nada malo. No, claro, es verdad, pero en este contexto que muchas veces, yo no estoy diciendo que esto es generalizado. Esto no es general, ¿verdad? No, yo sí. Pero le digo, hay situaciones en las que sí, el miedo es normal, ¿verdad? Pero hay otras veces en que el miedo revela lo que nosotros hemos hecho mal. O sea, cuando hemos hecho algún tipo de maldad, no siempre, hermano, quiero aclarar esto, no siempre, a eso iba aclarando, pero no siempre el miedo, o sea, es porque nosotros hayamos hecho algo malo, pero van a haber ocasiones que el miedo nos va a descubrir. El miedo nos va, es que miren, ¿cómo creen que los policías se dan cuenta cuando alguien ha hecho algo malo? Por la gran pálida que tiene el que está delante. No, señor agente, que yo no he hecho nada. No, en este estilo, yo no, señor agente, yo no he hecho nada. Y hasta la lengua está viendo, ¿verdad? Ajá, ¿y qué es lo que lo está delatando? El miedo. El miedo lo está delatando. Entonces, el miedo muchas veces revela también el pecado que nosotros hemos cometido. Porque Adán había pecado. ¿Y de quién se escondió? Se escondió de Dios. Le pregunto, ¿acaso Dios no sabía dónde Adán estaba? Pero le dijo, ¿dónde estás? ¿Verdad que sí? Pero no le estaba diciendo en dónde estás de lugar, sino que le estaba diciendo en dónde estás de posición. ¿En qué posición estás ahora? ¿Estás en santidad o has pecado en contra de mí, Adán? Y por eso es que Adán dice, tuve miedo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos vamos a encontrar de que las personas llegan a tener miedo de lo que se ha hecho en la vida. Saúl tuvo miedo. El Señor le dijo, no vas a hacer, a través de Samuel le dijo, no vas a hacer sacrificio porque no te corresponde. Pero Saúl, ¿qué es lo que hizo? Hace sacrificio, y cuando Samuel le reclama, le dice, no, es que yo pensé, yo tuve miedo que vos no vinieras. Y por eso hice el sacrificio. Entonces el miedo va a ser revelado. Dios llama a personas que tengan miedo. Porque Dios, hermano, nos va a llamar aún teniendo miedo. Espérame, ya vamos a ver qué te volaba me faltó.
Ok, aquí. Dios llama a las personas aunque sea que tengamos miedo. Y no llama a personas perfectas. Porque todos los que estamos aquí, que nos llamó el Señor, tuvimos miedo cuando comenzamos a entrarle a esto. ¿No tuvo miedo usted cuando comenzó las primeras veces? ¿Verdad que sí? Sí, tenía miedo uno, ¿verdad? Y Dios llama a las personas aunque tengamos miedo. Vaya conmigo a Éxodo para ir avanzando porque ya el tiempo me comió. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Oiga, ¿quién está hablando aquí? El gran Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 11, ¿qué dice? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? En esa palabra, en esa frasecita, hay un miedo bárbaro. Primero, ¿por qué? ¿Qué es lo que había hecho Moisés anteriormente? Había matado, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que estaba temiendo? Señor, que Faraón no descubra, Señor, que yo me eché al egipcio. Señor, que no me dé cuenta si ya sabía. Si Faraón ya sabía. Pero ¿quién estaba protegiendo a Moisés? Dios. Si él le estaba diciendo, anda, no va a haber problema. Yo te voy a respaldar. Sí, tuvo miedo. Tuvo miedo. Entonces, Moisés tenía miedo. Cabal en el 4, del 4 del 10 al 12 también. ¿Qué es lo que dice? Léalo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo Miedo de mi ¡Validó tuvo! Hermanos, si era natural tener miedo. Si eran casi 4 millones de personas que iba a sacar. Y no solamente eso, se iba a enfrentar al hombre más poderoso del mundo en ese momento. ¿Quién no iba a temblarle las patitas ahí? Pues, ¿verdad que sí? Era normal. Pero Dios lo eligió. ¿Y sabe qué es lo malo? Que Dios no nos quita el miedo. Uno quisiera, ¿verdad?, que Dios le quitara el miedo, pero no lo quita. Ayer estaba dando una clase en la universidad y tengo un discípulo que me lo han asignado, ¿verdad? Porque en la universidad le asigna a uno discípulos, o sea, personas que uno entrena para que también se conviertan en maestros. Pues y me han dejado uno que es de Honduras y no le había dejado un tema bien largo. De hecho, yo terminé el tema, ¿verdad? Porque el tema es bien extenso, sí, pero yo lo había dejado un párrafo, una parte, algo un pedacito. Y ya le dije desde la semana pasada, le dije que se preparara. Pues cuando comenzó a exponer la clase, que ya le dejé la clase a él, comenzó a decir que tenía nervios, ¿verdad? ¿Y el nervio qué es? Miedo, ¿verdad? Entonces ya él dio la música, dio y todo, ¿verdad? Y lo hizo bastante bien. Entonces, pero cuando terminamos la clase le dije que se quedara un ratito para aconsejarle de que eso es natural, que el miedo lo vamos a tener. Si yo me acuerdo de la primera vez que me dejaron, y a mí no me dejaron un pedacito como el que yo le dejé, a mí me dejaron una clase completa, y una clase completa le estoy hablando como de 25 o 30 páginas de un solo. Y entonces yo, o sea, a mí me dio miedo, le soy bien sincero, y más que la gran mayoría, los que iban a dar clase eran licenciados, y yo no, en ese momento. Entonces, o sea, cualquiera, ¿verdad? Igual Moisés estaba con miedo, porque él sabía la tarea a la cual se iba a enfrentar, y Dios no le eliminó el miedo, Dios no le quitó el miedo. Moisés con miedo, pero fue, con miedo, pero se enfrentó a Faraón, y después ya chalupa la que estaba haciendo Moisés, cada ratito entraba de Faraón, andaba a decirle esto, ya no. Después dice ya no dice que seguía con miedo. O sea que poco a poco en el proceso el miedo puede desaparecer. Pero hay que enfrentarnos a la realidad que nos pueda venir en el mundo. Y siempre vamos a tener situaciones en las cuales nos va a dar miedo. Lea ahí en Éxodo, solo en el capítulo 4, versículo 10 al 12, ¿qué es lo que dice? Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová:
Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, y antes de que tu hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo? Y el sordo al que ve y el ciego no soy yo, Jehová. Ahora pues, ven y yo estaré contigo. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imagínense, cierto, Dios no le quitó el miedo, pero le estaba diciendo que no se iban a apartar de él. Y a Josué que le dijo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Lo mismo que le está diciendo a Moisés, le está diciendo a Josué. Lo mismo. Y eso mismo que le está diciendo a Josué y a Moisés, nos lo dice a nosotros también. No temas ni desmayes, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Otro que tuvo miedo, Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón, verdad? Gedeón tuvo pálida también. Ahí está en el 6 de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Oiga lo que dice. Pero ¿qué es lo que hizo Gedeón? Este sí fue, pero de manera equivocada. En el 6:12, ¿qué es lo que dice? En el 6:12 de Jueces, le dice: Jehová esté contigo, varón esforzado y ¿qué? Valiente. Pero si usted sigue leyendo, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? Que Gedeón se va a meter debajo de la roca, debajo de las piedras. ¿Dónde está la valentía ahí, hermano? ¿Dónde está? Ah, sí, en ese momento se fue a meter, pero más adelante libró al pueblo de Israel. Más adelante agarró valor y se levantó. Aunque Gedeón se escondió, aunque Gedeón estaba temeroso de lo que iba a pasar, Dios le habló de que le había dado la victoria y se levantó. Y lo mismo es lo que nos dice a nosotros. Aunque tengamos miedo, eso no significa que no tengamos fe. Porque muchas veces se cree que al tener miedo es por falta de fe. ¿Nunca le han dicho eso a usted? ¿Verdad que sí? Ay, es que yo tengo miedo a hacer tal cosa. ¿Qué no tener fe? ¿Verdad que sí? Así le dicen a uno. De patada le dicen a uno. ¿Y qué no tener fe? ¿Que no sos cristiano? Sí, pero no quita el calidón que uno pueda tener. No lo quita. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice? Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Hebreos. Es la fe, que es esperar lo invisible, esperar lo que no tenemos. Es una fe, pero con miedo. No importa. Lo que importa es la obediencia. Lo que importa es decirle al Señor sí. Vamos a otro caso, porque lo quiero llevar corriendo ya. ¿Se acuerdan de Pedro? Una gran tormenta estaba dándose en el mar. Ellos estaban en medio del mar. Las olas movían la barca de un lado para otro. Y de repente aparece alguien caminando sobre las aguas. ¿Y quién era el que iba caminando? Jesús, ¿verdad que sí? Jesús iba caminando. Y todos los demás que tuvieron miedo. Pero cuando se dieron cuenta que era Jesús, Pedro le dijo, oiga cómo fue el Pedrito, pero abusado. Señor, le dijo, si es cierto que vos, permíteme que yo camine como vos encima del agua. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Caminó. ¿Tenía miedo Pedro? Sí, tenía miedo. De ir para abajo, glu, 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 glu. Y no había témpanos de hielo ahí, hermano, para decir que encima del hielo caminó. No caminó encima del hielo. Caminó encima del agua. Pero el miedo lo volvió otra vez a ser rápido, a ser débil. Porque quitó la mirada de Jesús.
¿Qué es lo que hizo Pedro? Volvió a ver para otro lado, en vez de ver el blanco perfecto. Y cuando nosotros dejamos de ver el blanco perfecto, es ahí donde comenzamos a sentir miedo. Y ahí donde comenzamos a sentir terror. El miedo se vence caminando, no esperando, hermano. Al pueblo de Israel le dijeron caminar, y el pueblo de Israel caminó. Vaya conmigo a Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. No le dice no tengas miedo. Dios no dijo si no tienes miedo avanzar. Dijo avanza porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, echa fuera todo temor. ¿Verdad que sí? Vamos a la Biblia, por si no me creen lo que acabo de decir. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan capítulo 18. Ya voy a ir terminando. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 18. ¿Y qué dije yo? Así dije. ¿Y qué te dicen ahorita? Pues 4 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde él ha sido perfeccionado en el amor. O sea que cuando hay amor, no hay temor. ¿Y quién es el que nos ama más? Cristo, Dios. ¿Verdad que sí? Y como Él nos ama, Él echa fuera todo miedo que nosotros podamos tener. El miedo pierde fuerza cuando entendemos quién nos ama. ¿Quién lo ama a usted? Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a vencer ese gigante. Yo voy a vencer esa adversidad. El temor se disuelve en la identidad de ser hijos nosotros de Dios. Cuando sabemos a quién pertenecemos, el miedo deja de tener autoridad. El miedo grita, pero no manda. Las circunstancias intimidan, pero no gobiernan. El enemigo amenaza, pero no decide. La fe no pregunta si puedo o no. La fe declara y dice, si Dios está conmigo, eso es lo que dice la fe. Romanos capítulo 8 versículo 31 dice lo siguiente: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así de que para terminar, diga conmigo, ¿y quién dijo miedo? Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.